dia a tothom. Vull agrair-vos una mica la presència. Res, només un minut per explicar-vos que aquesta és una activitat nova que fem a l'Associació de Periodistes d'Informació Econòmica. Ja sabeu que normalment fem formació, però en aquest cas tenint en compte el que era, que és l'EuropeG, que ja sabeu que és aquest think tank que tenim a Barcelona, que fa molta investigació. Ens havia semblat adient fer-los una mica de la presentació i acompanyar-los amb aquest acte. Res més. Primer farem una petita introducció que farà l'Antoni Castells i després, si voleu, farem un petit torn de preguntes per allò que vulgueu, d'acord? I gràcies per venir, sobretot. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a tots vostès per acompanyar-nos. Moltes gràcies a l'Eduard Magallón com a president d'APIE Catalunya, a Pablo Fernández i, per suposat, Àngel Verges. Jo em permeto parlar en català perquè, encara que l'Àngel parla castellà, coneix perfectament el català. És una persona molt vinculada al nostre país, va estar a l'Autònoma com a estudiant, jo crec, no? I després no sé si com a professor algun temps. No, les tesis. Les tesis. És una persona molt vinculada al país. Avui l'acte que fem, de continuació d'aquesta trobada amb vostès, té un doble caràcter. És un acte de presentació d'un dels policy brief d'EuropeG, que és la unió del mercat de capitals davant dels fons Next Generation, i a la vegada és un acte d'homenatge a Emilio Ontiveros. Jo diria que és un acte d'homenatge a Emilio Ontiveros amb el que aprofitem per presentar aquest policy brief. Emilio Ontiveros, que com saben ens va deixar d'aquí un mes, farà un any aproximadament, el primers d'agost, d'una manera una malaltia que va progressar molt ràpidament, de veritat. Emilio Ontiveros va ser un dels fundadors d'EuropeG, aquest grup que vam crear ara ja farà 12 anys, un grup d'acadèmics de la Universitat de Barcelona, de Madrid, les universitats de Barcelona, Josep Oliver, Martí Parellada, la Gemma Garcia, l'Emilio Ontiveros i jo mateix, amb la idea d'elaborar documents que a partir del treball acadèmic, és a dir, no són en si mateixos documents de recerca, contribuïssin a la divulgació d'idees bàsiques en el terreny econòmic, contribuïssin a crear opinió. Són elements ja digerits que tracten d'arribar als grans creadors d'opinió, entre els quals, per suposat, vostès en són una part molt destacada. Emilio Ontiveros va jugar un paper molt important en la creació d'EuropeG i en el seu desenvolupament, i és una persona que sempre tindrem present, d'unes qualitats indiscutibles en el terreny humà, que és el més important, i en el terreny de la seva implicació en causes en les que ell creia, finalment, per no parlar de les seves aportacions acadèmiques i professionals. L'Emilio, de fet, va ser qui va suggerir fer aquest policy brief, i com altres que havien fet, ell sempre anava del braç de l'Àngel, va dir, si us sembla, el faré amb l'Àngel Verges, i després els dos van afegir-hi el Ricardo Pedraz, de manera que els tres són coautors d'aquest policy brief, i el van començar a fer, el van elaborar. De fet, ens va passar el primer borrador quan encara era viu l'Emilio, i en el procés de discussió, d'elaboració, va ser com va morir, de manera que és un autor pòstum d'aquest policy brief. Policy brief que tracta un tema que és molt important, que és el de fins a quin punt la posta en marxa del programa Next Generation, que és molt important, representa la mobilització de 700.000 milions d'euros, que seran financiats tots amb emissió de deute per part de la Unió Europea. Per primera vegada la Unió Europea emet eurobons, els famosos eurobons que van donar lloc a tantes discussions, en casos molt radicals, molt dogmàtiques, durant la resposta a la gran recessió, recordaran. Eurobons sí, eurobons no, doncs s'han creat. Per financiar el Next Generation s'emeten eurobons. Vol dir bons emesos per una entitat que és la Comissió Europea, la Unió Europea respaldada per tots els estats, que serveixen per financiar projectes europeus. Uns financiats amb els ingressos que obtindrà la pròpia Unió Europea del seu pressupost, és a dir, sense contrapartida immediata, altres en forma de préstec.
I la idea és fins a quin punt això pot ajudar a avançar de veritat en una cosa molt i molt important, que és crear un verdader mercat de capitals a Europa. Perquè una de les febleses que tenim respecte als Estats Units, febleses en el sentit que això fa que tinguem menys oportunitats en molts aspectes, és que mentre als Estats Units existeix un verdader mercat de capitals, aquí és molt feble, a nivell europeu, el qual fa que hi hagi una dependència molt més gran de la banca, de la bancarització, que és molt més gran a Europa que als Estats Units, i que projectes que potser en un mercat de capitals trobarien finançament, els famosos projectes de fons de capital risc, d'empreses que comencen, dels startups, etc., aquí costa molt més que arrenquin, que trobin capital. De manera que la idea era, pot ajudar això, a part d'ajudar intrínsecament a allò per el qual s'ha creat, el Next Generation, les diferents activitats, pot ajudar també a avançar de veritat en la Unió del Mercat de Capitals, que és un tema realment molt i molt important, i aquest és l'objecte d'aquest Policy Brief, que han elaborat, com dic, Ángel Verges, Emilio Ontiveros i Ricardo Pedraz. Després d'aquesta conversa amb vostès tindrem la presentació pública i jo crec que fa una aportació molt important a un tema realment central de la Unió Europea. Pensin que quan va haver-hi la gran recessió, la gran crisi financera, tots van dir que cal avançar més en la Unió Bancària, en la Unió del Mercat de Capitals. Bé, s'han fet algunes cosetes, però poques, no? S'ha avançat en la supervisió, sobretot, però l'altre, hi ha el mecanisme de resolució, que funciona d'aquella manera, no s'ha avançat gens amb el fons de garantia de dipòsits, i amb l'Unió del Mercat de Capitals ara veurem fins a quin punt s'han produït progressos i no s'han produït. I jo, per tant, cedeixo la paraula a Ángel Verges, que ens farà l'exposició d'aquesta qüestió, i després vostès, per suposat, poden preguntar el que els sembli convenient. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Muchas gracias a todos por asistir a esta presentación. Muchas gracias, Toni, por tus amables palabras y por ese reconocimiento y recordatorio de Emilio, que hace casi un año que nos dejó. Y efectivamente, como ha comentado Toni, empezamos a trabajar esto antes de su fallecimiento. Hubo unos meses ahí que nos dejó en estado de shock a todos, a mí en particular, que llevábamos juntos 45 años. Y bueno, decidimos avanzar con él y que fuese ese homenaje póstumo a la memoria de Emilio y a mantener su legado vivo. Bueno, no voy a repetir, ¿no?, todos los elementos que Toni ha comentado y simplemente hacer una breve presentación de este Policy Brief, donde efectivamente revisamos cuál ha sido el lento proceso, yo diría que excesivamente lento proceso de implantación de la Capital Market Union, Unión de Mercado de Capitales, cuál es el estado actual y en qué medida ese programa enorme de emisión de bonos y muy especialmente de los green bonds, de los bonos verdes, sostenibles, pues puede ser un revulsivo para hacerlo avanzar, por lo menos en alguno de los aspectos que en otros yo creo que es mucho más difícil hacerlo avanzar. Este es el índice de contenidos del Policy Brief, antecedentes y justificación. ¿Por qué? ¿Por qué surge la Capital Market Union? En 2014, nada menos, es su arranque. ¿Cuáles son los avances conseguidos? Que han sido pocos, tengo que decir. La necesidad de alinear a la Capital Market Union con las exigencias financieras del Next Generation y síntesis y asignaturas pendientes de la misma, ¿no? De la Unión Bancaria a la Unión de Mercado de Capitales. ¿Por qué arranca en 2014? En 2014, otoño del 14, de alguna manera se da por superada la crisis financiera, por instaurada e inaugurada la Banking Union, la Unión Bancaria. Si recuerdan, fue en otoño de 2014 cuando el Banco Central Europeo se hace cargo de la supervisión bancaria como primera pata de la unión bancaria. Luego vendría la de resolución, que como ha comentado Toni, pues tiene algunos elementos de clara mejora. Y está lo que se denomina el missing pillar, o sea, la tercera pata que falta, que es la de garantía de depósitos única, que
Si me permiten la expresión, ni está ni se le espera. No va a estar en una buena temporada. Pero bueno, hay un arranque de la unión bancaria, un arranque irreversible y que ha supuesto, y hay que reconocerlo, sin ningún tipo de pudor, que ha supuesto un revulsivo tremendamente importante a la credibilidad del sistema bancario europeo y especialmente del español, que veníamos de una credibilidad bastante baja tras la crisis financiera de 2012. Y la puesta en marcha de la unión bancaria supuso un revulsivo tremendo. Bien, de alguna manera la Unión Europea se pone en marcha y dice, una vez concluida la unión bancaria, ahora hay que trabajar en la otra pata, que es la Capital Market Union, la unión de mercado de capitales. Tenemos un sistema financiero excesivamente sesgado hacia la banca y necesitamos más mercado de capitales. No es casual que esa presentación o esa apuesta por una Capital Market Union coincide con la inauguración, con la toma de posesión de lo que se denomina la legislatura Juncker, con la presentación del plan Juncker, que es un plan de inversiones tremendamente importante, sobre todo vinculado a infraestructuras, y la Capital Market Union es su proyecto estrella en el ámbito financiero, de tal manera que la Capital Market Union tenía como objetivo sentar las bases para una financiación de largo plazo, y ahí se crean, por ejemplo, los fondos de inversión de largo plazo, los LTIF en su nomenclatura en anglosajón, y sobre todo se sientan las bases para una unión de mercado de capitales que permita diversificar fuentes de financiación para las empresas, que permita que haya una mayor salida de empresas a los mercados de capitales y que permita reducir el sesgo a favor de la deuda que existe actualmente. Nace con un gran empaque, ¿no? y con un plan de acción, en el que se marcaba que el horizonte de 5 años estuviese plenamente vigente y que se hubiesen alcanzado todos los objetivos. Pero tiene un pequeño tropiezo, la Capital Market Union tiene un pequeño tropiezo, que no lo he puesto para no caer en el... Y es que 6 meses después... Bueno, por cierto, al frente de la Capital Market Union, Juncker pone a su vicepresidente Jonathan Hill, que era el representante británico en el Colegio de Comisarios de la Unión Europea. 6 meses después tiene lugar el Brexit y una Capital Market Union sin el Reino Unido y sin la City pues nace coja. Porque hay que decir también que el comisario Jonathan Hill dimite a la media hora de conocerse el resultado del Brexit. Con lo cual la Capital Market Union se queda sin su líder, sin su empujador, si me permite la expresión, sin su principal valedor, sin una referencia y huérfana, en la medida en que el país con más foco en mercado de capitales se queda fuera del proyecto. Bueno, entonces, durante esos 5 años, pues es una auténtica travesía del desierto y no se hace prácticamente nada. Hay algunos pequeños avances, por supuesto, sí que se legislan en los fondos de inversión de largo plazo y en titulizaciones, pero de lo que es avances en el mercado de capitales, nada. De tal manera que, tras esa legislatura, yo diría perdida, totalmente perdida, la legislatura Juncker, estos son los datos al cierre del 21. Esta es una tabla, yo creo que es interesante, un poco deprimente, ¿no?, a algunos aspectos, donde comparamos la estructura del sistema financiero de Estados Unidos frente al europeo y el español, que el español es muy parecido al europeo, muy parecido, y la diferencia con Estados Unidos es brutal. El europeo y español tiene un sesgo tremendamente importante al sistema bancario. Los activos bancarios representan el 200% del PIB, que es el doble de lo que representan en Estados Unidos, mientras que los mercados de bonos corporativos y de acciones en Europa y España representan la 4ª parte de lo que representan en Estados Unidos, la 4ª parte. En medio está el mercado de bonos del Tesoro, que más o menos es lo mismo en ambas geografías, Estados Unidos y Europa, con una pequeña diferencia, a la que luego me referiré también, y es que en el europeo estamos hablando de 28, si estamos hablando de la EU 28, si hablamos de la eurozona 19 mercados de bonos frente a 1 en Estados Unidos, lo que quiere decir que la liquidez y la representatividad pues es
infinitamente mayor. Esa es un poco la situación que hay una legislatura entera después de haberse lanzado con gran bombo y platillo la Capital Market Union. La verdad es que muy poquitos avances y el sistema financiero europeo se sigue caracterizando por una extraordinaria dependencia del sistema bancario frente a lo que es el estadounidense. Cuando para mejorar la productividad, el crecimiento, pues sería mucho más importante, mucho más eficiente contar con un potente mercado de capitales. Bueno, pues curiosamente, lo que no consiguió ese proyecto de Capital Market Union asociado al plan Juncker, lo va a conseguir la pandemia. Y es ese impulso a la Capital Market Union de la mano de los fondos Next Generation. ¿Por qué digo lo de la pandemia? Porque efectivamente, como muy bien ha dicho Tony, los fondos Next Generation van a suponer un impulso tremendamente importante, tanto por su volumen, sino por otros dos elementos tremendamente importantes que Antonio nos ha comentado, ¿no? Por la mutualización y el hecho de que sea un emisor único. Por primera vez en la historia europea, esos famosos eurobonos a los que se refería Tony van a tomar cuerpo. Y esto hay que reconocerlo, esto hay que agradecérselo, entre comillas, a la pandemia. Lo que no consiguió la crisis financiera lo ha conseguido la pandemia. Y ahí creo que es importante resaltar, y me parece bien, como cuando Tony ha hecho mención a Emilio, porque Emilio esto lo llevaba muy en la sangre. Emilio fue tremendamente crítico con cómo reaccionó Europa a la crisis financiera. Y razón, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo con él. A la crisis financiera de 2010-2012 se reaccionó con una política de austeridad brutal, que lo que hizo fue incentivar todavía mucho más, enfatizar todavía mucho más las diferencias entre los países, que muchos países siguieran arrastrando los pies y que tardasen un montón de años en recuperar el PIB perdido. Bueno, pues frente a eso, la respuesta a la pandemia fue todo lo contrario, justamente lo contrario. Un programa nunca antes visto en la Unión Europea. Primero, por su importe, más de 700.000 millones de euros. Segundo, por la mutualización. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esos 700.000 millones no se van a repartir a prorrata de lo que pesa cada país, sino que hay un componente asociado a los daños sufridos por cada país, que no son comunes, que no son similares. Y en este sentido, a los países que sufrieron más por ser economías más expuestas a actividades dañadas por la pandemia, como es el turismo, como son un peso mayor de pymes, etcétera, etcétera, pues España e Italia van a recibir mucho más. Y en tercer lugar, por ser un emisor único, y esto es algo también sin precedentes, va a haber un emisor único, y eso implica mucha más liquidez, eso implica ayudar a integrar esos mercados de bonos que han estado fragmentados durante todo el tiempo. Entonces, aunque en conjunto el mercado de bonos europeos es incluso más grande que el estadounidense, o aproximadamente de la misma magnitud, pero es un mercado fragmentado. Con esto va a dejar de estar fragmentado. Y quiero focalizar, vuelvo atrás, ese carácter redistributivo o progresivo que tienen los fondos Next Generation. Aquí hay dos gráficos, que no voy a entrar en mucho detalle en ellos, pero se explica muy sintéticamente lo que representan. El primero de ellos relaciona los importes a recibir por los diferentes países con el PIB per cápita, y la relación es inversa. Van a recibir más los países con PIB per cápita menor. Ahí hay un componente redistributivo tremendamente importante. Y el de la derecha vincula lo que van a recibir cada país
con el grado de endeudamiento, el grado de deuda pública que tiene cada país. Y la razón es positiva, directa. Es decir, van a recibir más los que tienen más endeudamiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como tienen más dificultades para endeudarse, ellos va a ser la Unión Europea la que se endeude. Y esa es la gran novedad de este programa, y que va a suponer, como digo, pues aparte de ese gran impulso al crecimiento en Europa, contrariamente a cómo se resolvió la crisis anterior, que era con austeridad a tope, en esta ocasión es con un programa mucho más basado en inversiones, es mutualizado y es mediante emisiones llevadas a cabo por la propia Unión Europea. Y esto ha empezado a cambiar ya el landscape, esto ha empezado a cambiar el panorama, el horizonte. Fijaos lo que es el saldo de deuda viva del mercado de bonos, de eurobonos. El mercado de bonos ya no por separado, sino el mercado de bonos integrado. Fijaos cómo las emisiones llevadas a cabo por la propia Unión Europea han sido absolutamente ridículas desde la crisis anterior, absolutamente ridículas. Y fijaos el salto que da desde la aprobación en junio de 2020 del programa Next Generation. Estamos hablando de que a fecha de hoy hay del orden de 300.000 millones de euros vivos en bonos emitidos por parte de la Unión Europea, por parte de la Comisión Europea. Esto es un salto cuantitativo y cualitativo, aunque queda algunas cosas por mejorar, como luego me referiré al hablar de asignaturas pendientes. Pero esto es un salto tremendamente importante por lo que supone de fortalecimiento de la Capital Market Union. ¿En qué sentido? En el sentido de integrar, a los diferentes mercados de bonos. Y dentro de ese programa cobra un protagonismo especial la parte verde. Y es aquí donde, sin duda, cabe reconocer que estos fondos Next Generation van a ayudar a construir lo que se conoce como una auténtica Green Capital Market Union. No sé si se conseguirá Capital Market Union en el ámbito de las pymes, porque luego me referiré a ellas. Creo que el tejido empresarial europeo es mucho más reacio a salir a los mercados de capitales por cuestiones relativas a no pérdida de control, por cuestiones relativas a la aversión al riesgo. Pero en lo que es el mercado de capitales, en términos de bonos y sobre todo el mercado de bonos verdes, va a recibir un gran impulso de parte de la emisión de estos mercados de bonos. Y aquí quiero hacer una referencia. Esa enorme emisión de 700.000 millones no es un cheque en blanco, y va muy condicionado. ¿Condicionado a qué? Y esto es importante porque en su día hubo una importante discusión sobre qué se entendía por condicionalidad. No tiene nada que ver con la condicionalidad asociada al rescate bancario o con la condicionalidad asociada a las intervenciones del Fondo Monetario Internacional. Condicionalidad asociada a que se hagan recortes, a que se hagan liberalizaciones, etcétera, etcétera. La condicionalidad va referida única y exclusivamente al destino de los fondos. Y deja muy claro, el destino de los fondos tiene 3 objetivos prioritarios. Sostenibilidad, básicamente cambio climático, digamos, ayudar a lo que es el emprendimiento, descarbonización de la economía, digitalización y vertebración territorial. Bueno, pues el 70% de esos bonos a emitir por parte del ENGEU van a digitalización y sostenibilidad. De tal manera que la emisión de bonos verdes va a pasar a ser un pivote fundamental de lo que es la construcción de una Green Capital Market Union. Sobre esta Green Capital Market Union, dejadme que resalte tres aspectos de por qué
de por qué una Green Capital Market Union, una unión de mercado de capitales verde, tiene muchas papeletas de convertirse en realidad y que Europa sea el centro del mercado mundial de eurobonos. Europa es la sede de entidades tanto públicas como privadas que a fecha de hoy han llevado a cabo casi el 60% de las emisiones de bonos verdes en el mundo. De los bonos verdes emitidos en el mundo, el 60% de los emisores son europeos, tanto públicos como privados. Y ahí tenemos el principal emisor público, que es el BEI, y el principal emisor privado, que es Iberdrola. A veces se nos olvida que tenemos el principal emisor privado del mundo. Europa es la sede de casi el 50% de los fondos de inversión con categoría ESG o ASG, por ambiental, social y gobernanza, vivos en el mundo. ¿Vale? Y el euro es la moneda de denominación de casi la mitad de los bonos verdes emitidos en el mundo. Con estas credenciales, más lo que viene asociado al Next Generation, pues está claro que Europa tiene todas las papeletas para convertirse en el centro mundial del mercado de bonos verdes, del mercado de bonos sostenibles, y además de una manera integrada. Para ello, y para que ese proceso de emisión acabe revirtiendo o contribuyendo a la consolidación de esa Green Capital Market Union, la Comisión Europea pone en marcha lo que denominan un EU Green Bond Framework, un marco de emisión, de tal manera que esos bonos verdes a emitir por parte de la Comisión Europea cumplan todos los estándares en términos de reconocimiento de su destino final, pero además, y esto es lo importante, se lleven a cabo en un marco de emisión en el que hay una recurrencia de emisión, en el que hay un marco de participantes estables, hay una serie de market makers o creadores de mercado que contribuyen a darle al mercado liquidez, credibilidad y recurrencia. Que esto es algo que le falta, y me vais a permitir que haga también una breve marcha atrás, que es algo que le ha faltado a los mercados de bonos no verdes emitidos por la Comisión hasta la fecha. Pese a que lleva emitidos casi 300.000 millones, el mercado de bonos europeo todavía no se ha consolidado como la verdadera ancla, como eso que se denominaba el safe asset, el activo sin riesgo en euros, el equivalente a lo que sería un US Treasury Bond. No se ha convertido en ello. ¿Por qué no? Y en estos momentos el bono europeo lleva una TIR, lleva una rentabilidad que es más elevada que la alemana, que la francesa y a veces incluso que la española. ¿Por qué? Porque le falta credibilidad, no forma parte de los índices de referencia, no forma parte de los benchmarks y le falta recurrencia, como el propio Banco Central Europeo ha solicitado en varias ocasiones. Bueno, pues se pretende que en el caso de los verdes esto sí que sea el caso. Y, déjame que salte. Y en este sentido, aunque es muy joven todavía, pero el mercado de bonos verdes, el mercado europeo de bonos verdes, sí que se está erigiendo en la verdadera ancla, ¿no? Desde que arranca la primera emisión, la tenéis puesta ahí en esta, la primera emisión que se llevó a cabo en octubre del 2021, una emisión a 15 años, por importe de, me parece que fueron 15.000 millones de euros, la mayor emisión de bonos verdes jamás realizada en el mundo, tuvo una demanda de 220.000 millones de euros. 220.000 millones de euros, es decir, del orden de 12 veces o 13 veces el importe emitido. La mayor demanda jamás registrada por una emisión de bonos verdes en el mundo. A esa le han seguido 6 más hasta la fecha, de tal manera que hasta la fecha hay emitidos unos 40.000 millones de euros y el objetivo es, hasta el horizonte 2026, tener emitidos 185.000 millones de euros de bonos verdes. Con esa emisión, con ese volumen emitido, el mercado de bonos verdes ya tiene un ancla, tiene un tipo de interés de referencia
y tiene creada una base de inversores que son esos fondos ESG, que son compañías de seguros en las que quieren incorporar un cierto componente de ESG en sus inversiones, con lo cual tenemos un emisor recurrente, tenemos un tipo de interés ancla, tenemos un bono con un gran volumen de liquidez y con una recurrencia de emisión que le permite configurar lo que el propio Banco Central Europeo ha catalogado como la Green Capital Market Union. En este sentido, dejadme que recuerde una anécdota o un paralelismo que señaló la propia Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Cuando dijo, a mucha gente se le olvida que en Estados Unidos el origen de su mercado de capitales tan profundo fueron los railroads, los ferrocarriles. Los ferrocarriles cuyo establecimiento inicial tenía un marco muy local o estatal, sin embargo se empezaron a financiar de forma a través de diferentes estados y fue el germen, esas emisiones de bonos llevadas a cabo por las compañías de ferrocarriles fue el germen del desarrollo de los mercados de capitales en Estados Unidos. Bueno, pues aquí lo mismo, las inversiones verdes son muy locales, es rehabilitación de edificios, son plantas de hidrógeno, es el coche eléctrico, son inversiones con un marcado componente local, pero con una financiación muy supranacional y asociada a un mercado a un marco de emisión muy estándar, muy amplio, muy líquido y con unos marcos de comportamiento que le permiten dar una gran profundidad. Esto es lo que hace ser optimista con respecto a que por lo menos en la pata green sí que se avance de forma tremendamente importante. Simplemente por acabar, hay un par de aspectos, pero si os digo la verdad, yo soy menos optimista en esos otros dos. En lo que es el acceso de empresas a los mercados, se han hecho algunos avances normativos tratando digamos, de aligerar la carga burocrática, que los folletos de emisión sean más sencillos, que se puedan conservar mediante acciones de diferente tipología, que se puedan conservar derechos históricos de los fundadores, de tal manera que cuando una empresa familiar sale a bolsa, pues la familia fundadora pueda mantener algunos derechos de voto diferentes del resto. En fin, son pequeños retoques, pero que yo creo que tardarán mucho más tiempo en dar sus frutos y en conseguir que haya una salida mucho más potente de empresas al mercado. Pero por lo menos quedémonos con la parte, en esa pata, si queréis, de acceso de pymes a los mercados. Somos algo más escépticos y más que escépticos, digamos, estamos poco esperanzados que vaya a haber algo disruptivo, pero sin embargo en el mercado de bonos y muy especialmente en el mercado de bonos sostenibles es donde sin duda cabe concluir que están las bases sentadas para que estos fondos Next Generation y muy especialmente su pata asociada a la sostenibilidad y a la descarbonización sí que sean el verdadero germen de una unión de mercado de capitales verde. Yo creo que estos son los principales, no sé si me he pasado un poco de tiempo, pero estos son los principales mensajes y por supuesto a vuestra disposición para cualquier duda o pregunta que queráis plantear. Muchas gracias, Ángel y Toni y Eduardo. Y nada, pasamos a las preguntas. Os pediría que os identifiquéis nombre y medio y yo creo que hay mucha información de interés, o sea que os animo a preguntar lo que consideréis. Sí, mira, que ofrecen allí, ¿Cómo se oye? Se oye. Sí. Se oye, como es que está Con mi voz no hace falta micro, pero bueno. Yo quisiera saber, que me identifique, Maite Coca de ONU Economía, sobre el comentario que ha hecho de las pymes, que siguen mostrando recelo a ir al mercado de capitales a buscar recursos. Aquí en España, con toda la gestión de los Next Generation, además
han añadido todo el tema de la burocracia, la complejidad de acceder a los fondos, etcétera, etcétera. No sé si cree que en el corto plazo esto va a cambiar y van a hacerlo. Bueno, vamos a ver. Este es un tema que también se ha hablado mucho de ello. Ha habido sus críticas, sus quejas, pero la burocracia es normal que la haya. Estamos hablando de un volumen brutal, enorme, nunca visto, de 700.000 millones. No solo volumen, sino es la primera vez que se hace algo mutualizado, y la fiscalización por parte de las diferentes administraciones es y tiene que serlo. Y tiene que serlo. Si se me permite una expresión que no me gusta nada, es lo de la mujer del César, que no solo tiene honrada, sino que tiene que parecerlo. La fiscalización a los diferentes niveles, europeo, estatal y autonómico. Y eso implica burocracia. Pues hay mucha. Vamos a avanzar en él, sin duda. Primer elemento. Pero segundo, el que tú mencionas. Ha habido una cierta crítica sobre que los fondos de Generation favorecen a las grandes sobre las pymes. Y hoy sé que no va a gustar lo que voy a decir, pero digo, y tiene una cierta lógica que eso sea así. En tanto en cuanto, cuando se aprueba el Next Generation, lo que se quiere es que haya resultados tangibles en el corto. Si queremos que haya resultados tangibles en el corto, pero no saltándonos la burocracia y la fiscalización, no nos engañemos. Proyectos liderados por grandes empresas son tractores. Son tractores. Tienen un componente tractor tremendamente importante. ¿Y tirarán de las pymes? Por supuesto que tirarán. Por supuesto que tirarán. Pero yo diría que es más eficiente en el arranque. Si queremos hacer algo rápido y no estar constreñidos por una burocracia excesiva, pues montar media docena de proyectos emblemáticos, potentes, en los que obviamente el liderazgo de las grandes empresas, sean energéticas, sean automovilistas, pues es lógico y razonable que lo sea. ¿Y esto tirará de las pymes? Por supuesto que tirará. No sé si yo justifico un poquito que eso sea así, pero esperemos que llegue la marea a todos los sectores. Sí. Hola, Xavi Díaz, de la agencia EFE. Yo quería saber, bueno, el informe lanza la conclusión, ¿no?, un poco de que los fondos europeos refuerzan el mercado de capitales en la Unión Europea, y vosotros habéis comentado que después de lo que no había hecho la crisis financiera lo hizo la pandemia, ¿no? Pero mi pregunta era, después de este impulso importante a los eurobonos y, en definitiva, al mercado de capitales único en la Unión Europea, ¿podemos entrar en una fase de letargo? Es decir, cuando se acaben los fondos europeos, diga, oye, ahora toca desendeudarse, ahora toca un periodo de, no sé, me lo invento, 10 años, de aquí nos dejamos de emisiones y vamos todos a apretarnos el cinturón y a desendeudar. Gracias. Bueno, ese riesgo lo hay, Y el propio Banco Central Europeo, fíjate, que es poco sospechoso de ser gastador y tal, aboga por esa idea. Dice, aprovechemos este impulso, y para que esto no sea flor de un día o de un lustro, que vamos a ver, los Next Generation tienen un impacto de 5 años, es decir, que no es flor de un día, pero incluso el propio Banco Central Europeo aboga para que, bueno, ya que hemos entrado en esa dinámica, tengamos algo recurrente. Un poco viene a decir, mira, llevamos 3 años en los cuales hemos tenido una pandemia, una invasión de Ucrania y una crisis energética brutal. No va a haber periodos de 5 años en los que no tengamos una crisis u otra. Por tanto, tengamos un mecanismo recurrente, y repito, el propio BCE lo pide, el propio BCE, no estoy hablando de populismos extraños, ¿no? Pide que haya más Europa, para entendernos, que haya más involvement, más digamos, compromiso de que la Unión Europea esté emitiendo recurrentemente. Es decir, 700.000 está muy bien, pero que no llegue el 26 y digas ya está. Que tengamos un programa recurrente
por supuesto, con toda la fiscalización. Además, si aprendemos a hacer fiscalización y rendición de cuentas con el Next Generation, ya la tenemos en marcha. Por tanto, que la Unión Europea esté presente de forma recurrente como emisor en los mercados y que identifique los sectores o por lo menos los vectores de crecimiento más prometedores, más productivos y con mayor capacidad tractora, y que esté aquí de forma recurrente. Totalmente de acuerdo. Porque si no, pues efectivamente podemos caer en una especie ahí ¿y ahora ya qué hacemos? Sin duda, sin duda. Sí, hola, Leandro Ibar, del diario Ara. Volviendo al tema del mercado de capitales, decían que tienen pocas esperanzas de que haya avances significativos en los próximos años. ¿Esto a qué lo atribuyen? ¿Es por falta de voluntad política entre los Estados miembros? ¿Es porque ya tenemos Londres, Nueva York, Tokio y aquí no hay espacio para más? Un poco, ¿por qué no prevén avances cuando es algo que es evidente que beneficiaría a la economía europea? Bueno, vamos a ver, no prevé avances drásticos en el corto. Avances sí que está viendo. Vamos a ver, hoy día la empresa media europea ha duplicado el acceso al mercado de capitales con respecto a lo que había hace 10 años. Sí, pero ha pasado del 10 al 20%. Quiero decir que eso de la botella medio vacía, medio llena. Ha duplicado, pero ha pasado del 10 al 20. Quiero decir, 80% sigue siendo bancario. ¿Por qué no preveo, sobre todo, importantes salidas? Bueno, el tejido productivo europeo hay muchísima presencia de pymes, no de pymes, sino de mipymes, de micropymes. Y en estas pues es muy difícil porque los costes de salida siguen siendo importantes. Segundo, por tanto, hay uno que tiene que ver con la estructura empresarial. Muchas de esas empresas tienen, como digo, grandes recelos para salir, por no perder el control, etcétera, etcétera. Aquí se han dado algunos avances también, como eso de permitir que mantengan derechos, etcétera, etcétera. Hay un aspecto en el que se ha avanzado muy poco y hay que avanzar, y ahí sí que tiene que haber voluntad política de hacerlo. Y es la directiva de insolvencias. Está en discusión, pero todos sabemos lo que lleva a discutir una directiva. Y pueden pasar todavía 4 años más antes de que veamos la luz. Una directiva de insolvencias. Una directiva de insolvencias que ponga, digamos, que avance en la armonización de las insolvencias. ¿Qué ocurre cuando una empresa es insolvente? ¿Qué le ocurre a sus bonos? ¿Qué le ocurre a sus préstamos? ¿Cuál es la posición relativa de accionistas versus bonistas versus acreedores bancarios? No es homogénea a nivel de los diferentes estados, para nada. Y si no es homogénea, pues malamente podemos tener una emisión de bonos o una emisión de titulizaciones conjunta cuando entran empresas que están sometidas a diferentes normativas. Esto ha ocurrido con la banca, por ejemplo. La resolución del Banco Popular se hizo con normativa europea. La de los bancos italianos con problemas se hizo con normativa italiana, que no era equiparable, o la de un esloveno que también creyó que no era equiparable. Por tanto, ahí hay también avances. ¿Hay voluntad? Sí, pero es muy lenta. Es muy lenta. Y dejadme que diga una última, que no me gusta nada decirla, pero en fin. Es que, de hecho, en Estados Unidos el peso de los mercados de capitales en la financiación de las empresas está cayendo. Y lleva una década completa en la que en el mercado de capitales hay más delisting que listing. Es decir, es más el número de empresas que abandona la bolsa que el número de empresas que sale a bolsa. ¿Y esto por qué? Por las exigencias de reporting. Las exigencias burocráticas son muy importantes, son tremendas. Y me preguntaréis, ¿y dónde van esas empresas que abandonan el mercado? Al private equity. Al private equity, que tiene muchas menos restricciones. Esto hay que tratarlo con cuidado.
porque yo no estoy abogando por ello, por nada, pero es una realidad. Es una realidad, porque esto, ¿qué estamos diciendo? ¿Que preferimos que los mercados no sean regulados? No, no necesariamente, pero si la regulación es excesiva y la carga que tienen las empresas, sobre todo las pequeñas, claro, elaborar un folleto de emisión para una empresa que emite 500 millones, pues un folleto de emisión, pues bueno, el coste unitario es reducido. Para una empresa que hace una emisión de 3 millones de euros o 4, el folleto de emisión es absolutamente inasumible. Bueno, y esto es un poco, y muchas empresas en Estados Unidos están yendo al private equity, que es mucho más flexible y mucho menos exigente en términos de requerimientos de reporting. Obviamente la contrapartida es que el private equity no es apropiado para todo tipo de inversiones y a un pequeño inversor no debe ir al private equity, y eso las agencias supervisoras se encargan de dejarlo claramente de manifiesto. Hola, Albert Closas de TV3. Bueno, iba a enlazar por qué no es nada aconsejable para un pequeño, lo que acaba de decir usted, y después mi pregunta. Pues porque vamos a ver, no es que, lo mismo que las criptos, para nada, porque el nivel de riesgo es extraordinariamente elevado, no tienen liquidez, es que, cuidado con esto, la bolsa tiene liquidez, el private equity no tiene liquidez. Entonces, si un pequeño inversor entra a private equity, tiene que saber que está comprando algo con mucho riesgo y que no tiene liquidez. Entonces, estos private equity tienen ventanas de inversión y de salida previamente tasadas, pero esas ventanas, el private equity, el horizonte de inversión en media, estamos hablando de 7 u 8 años. Si un inversor entra ahí, tiene que tener muy claro que no va a poder hacer líquida su inversión en 7 años y que puede perderlo todo. ¿También en bolsa puede perderlo? Por supuesto, sí. Esa es un poco la razón de por qué no son aconsejables. Esto lo dejan muy claro las agencias de... Prohibirle no se le puede prohibir a nadie, pero no son aconsejables, para nada. Es que a veces se nos vende como una cosa muy fácil, ¿no? Y hay muchas fintech, claro, muchos nombres anglosajones que están saliendo que dicen, claro, no, esto es pim pam. Por eso las autoridades supervisoras, la ESMA europea y la CNMV española, dejan muy claro que ellas no pueden prohibir, pero sí, y déjenme que recuerde a modo de anécdota, cuando a nuestro querido y adorado y admirado Andrés Iniesta le envió una carta a la CNMV diciendo: querido Andrés, todos te queremos mucho, eres un héroe, pero por favor no utilices las redes sociales para aconsejar que la gente invierta en criptomonedas, en lo que sea, porque estás induciendo a que gente piense que esto es jauja, y no. Entonces, la CNMV ahí no puede prohibir, sí que puede prohibir ahora lo que es la publicidad engañosa, pero no puede prohibirle a alguien que compre criptos o que juegue al bingo, no. Lo que sí que puede es, digamos, vigilar que no se dé publicidad engañosa y que cuando alguien invierte en algo sea consciente de dónde está invirtiendo, que puede perderlo todo y que no tiene liquidez. Y, por tanto, podrá salir cuando pueda salir. Este es el tema, está habiendo, digamos, un cierto desplazamiento de los mercados de capitales hacia estos vehículos que es decir, tienen su componente positivo también, tienen su componente positivo, y es que pues agilizan la disponibilidad de financiación para empresas startups que en otro contexto no saldrían, pero en el lado de inversor, el inversor que sepa que puede perderlo todo y que no tiene liquidez. Mi pregunta que iba a hacer era sobre las emisiones verdes, si de todas formas, que empezaron con gran éxito en octubre del 21, en el fin de 22 estamos a 36.000 millones, bueno, este objetivo de 185.000 millones hasta 2026 serían en 4 años unos 40.000 anuales, ¿no? Yo no sé si es muy optimista esto, teniendo en cuenta que
lo que vas viendo, sobre todo en medios anglosajones, claro que no son muy amigos nunca de Europa, pero hay un cierto desencanto y desapego a los ESG, a lo verde. Se está diciendo que todo lo ESG está, hay un backlash, ¿no? Ahí se está volviendo atrás. No sé si va relacionado con todo esto de lo woke, etcétera, pero no sé si estaría tan convencido de que en el 26 consigamos llegar a esos 185.000. Bueno, vamos a ver. Es cierto que la invasión de Ucrania de entrada no le hizo ningún bien a los mercados de bonos verdes, porque nos hemos replanteado si el cierre de las plantas de carbón era razonable o no. Pero bueno, yo creo que... Pero por otra parte, en paralelo, también ha supuesto un impulso tremendamente importante para las energías renovables. Y Estados Unidos, sí, es posible que haya mucho woke y mucho movimiento en contra, pero tengo que decir que el programa IRA, desarrollado por la Administración, pues supone que el acelerón de inversiones renovables es incluso más intenso que en Europa. O sea que, Estados Unidos es un país en el que hay de todo. Claro, pero es curioso porque el programa IRA es con dinero público directamente. Claro. Sin duda. Es subvención de la Sí. Sí, pero bueno, pero ellos asumen que ese es un sector que va a tirar muchísimo. Pues sí, pero esto tiene que ver también con eso que ahora está muy de moda, hablar de la autonomía estratégica. El año pasado puso de manifiesto, la invasión rusa puso de manifiesto que Alemania la tuvo contra las cuerdas durante unos meses, contra las cuerdas absolutamente. Y o sea, momentáneamente Alemania fue el país de Europa más débil. Eso es un palo tremendo. Pero bueno, yo soy razonablemente optimista en que ese objetivo de colocación se cumple. Es decir, sigue habiendo en fondos ESG hay una cantidad de volumen de fondos que están entrando tremendamente importante. Yo, si me permites, querría también hacerte una pregunta sobre esto que decía también ahora Albert. ¿Qué riesgo hay de que todos estos movimientos también de greenwashing o de esto de que parece, ¿no?, de que sean de que sean bonos verdes pero que en realidad no lo sean? Y tampoco sin dar nombres, esta eléctrica que tú decías, pues por ejemplo, tiene nucleares, que muy verde no parece. Entonces, ¿hasta qué punto en el público o en el inversor puede acabar calando esa idea de que, bueno, de que al final son verdes pero de lunes a viernes, ¿no? De sábado y domingo tienes nucleares, ¿no? Si tienes una nuclear, en fin, no sé. Bueno, esto siempre va a estar ahí encima de la mesa. La taxonomía europea, bueno, a Europa lo que se le ha pedido para que los fondos, los bancos, las compañías de seguros puedan cumplir con las crecientes exigencias de reporting, etcétera, etcétera. Oiga, deme usted pautas sobre qué es y qué no es. La Unión Europea ha desarrollado una taxonomía. Os invito a que la leáis, si tenéis valor y ganas. Creo que son como 700 páginas. Yo me quedé atrás y ya renuncié a seguir. Te quedaste en las 7. O sea, tiene razón. Es decir, pues bueno, Europa es así y hay que convivir con ello, pero estamos infinitamente mejor en Europa que sin Europa. Yo creo que en eso hay pocas dudas. Los avances que hace, pues claro que son lentos porque hay que contentar a todos. Y el año pasado puso de manifiesto que eso de la descarbonización, pues a lo mejor había que ponerlo un poquito en el limbo, en tanto en cuanto a Alemania, claro, Alemania reabrió centrales de carbón que había cerrado. Pero bueno, aquí, España, en Galicia, Puentes de García Rodríguez, la principal, las de mi tierra, las de Teruel, no, porque incluso se demolieron.
Pero las de Galicia, las de Puente de García Rodríguez, que se cerraron, se volvieron a abrir, sin duda. Y durante los meses en los que había problemas de gas, pues se puso a quemar carbón de nuevo. Pero bueno, eso se ha superado y de nuevo se han vuelto a cerrar y tal y cual. Las nucleares, que parecía ser que Francia, decimos, el año pasado, durante todo el año, Francia ha estado importando energía eléctrica de España, porque 13 de sus 60 reactores nucleares estaban bajo revisión por oxidación. Quiero decir que no es energéticamente es un problema. Pero os voy a decir una cosa, en las renovables, desde luego es la gran apuesta, pero no sirven de nada si no almacenamos también. Porque las renovables, en el mes de abril, que hubo mucho sol, más incluso que en mayo y junio, hubo del orden de unas 260 horas en las que hubo total autonomía, es decir, solo se consumía energía de origen renovable. Pero claro, son las horas desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, por la noche ya no hay sol, o cuando no hay viento, no hay viento. Es decir, si tienes renovables tienes que tener almacenamiento también. Pues ahora el siguiente paso va a ser la inversión en almacenamiento. Pero bueno, ¿y ese almacenamiento se considerará verde? Seguro, estoy seguro que sí. Seguro que sí. ¿Tiene sentido? Yo creo que sí. Consumen litio, pero es por una buena causa. No hi ha més preguntes, no hi ha més qüestions. Jo crec que ha estat molt interessant el debat, el torn de preguntes. Teniu l'amic Verges, l'Àngel Verges, a la vostra disposició, si voleu el mirar a fons el policy brief, acabar d'aclarir algun aspecte, algun comentari. Molt bé, és un tema molt important, com veieu, possiblement és un dels grans temes del nostre temps, de manera que està en les vostres mans fer-ne la difusió que ajudi a il·luminar els ciutadans sobre aquesta qüestió. Molt bé, moltes gràcies. Muchas gracias.